Llegué en Navidad y mi hijo dijo, creo que te equivocaste de casa. Atónita, me fui. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. El día de hoy les traigo un relato que les llegará al corazón, titulado, Llegué en Navidad y mi hijo dijo, creo que te equivocaste de casa. Atónita, me fui. Les pido que se suscriban y le den un me gusta a este video para que podamos seguir trayendo más historias como esta y apoyar nuestro canal. Existe un instante preciso en que comprendes que tus propios hijos ya no te desean en su existencia, y la sensación es comparable a que alguien te succionara el aire de los pulmones con una fuerza brutal. Un momento estás inhalando con normalidad y al siguiente, te encuentras luchando por una bocanada de oxígeno a la vista de todos. Conozco esa sensación íntimamente, porque la experimenté en carne propia. Me encontraba parada en el umbral de la casa de mi hijo, justo el día de Navidad, con mis brazos pesadamente cargados de regalos envueltos con esmero y dedicación, cuando él me sostuvo la mirada y pronunció las palabras, lo lamento, me parece que se ha equivocado de dirección. Mi nombre es Elena, y esta es la crónica de mi vida. Siempre me consideré esa clase de madre dispuesta a remover cordilleras enteras por el bienestar de sus hijos. Cuando mi esposo falleció de manera repentina hace ya 19 años, dejándome completamente sola con 2 adolescentes y una deuda hipotecaria que a duras penas lograba cubrir, no permití que la desesperación me venciera. Sencillamente, no tenía el lujo de derrumbarme. Daniel tenía 15 años en ese entonces y Laura apenas 11. Ambos requerían, por encima de todo, una sensación de estabilidad. Necesitaban una figura materna que pudiera encarnar también el rol paterno. Así que me transformé en esa persona para ellos. Tomé la difícil decisión de vender nuestra casa familiar, el hogar donde habíamos acumulado tantos recuerdos, en una provincia cercana a la capital. Nos trasladamos a un apartamento mucho más modesto, con apenas 2 recámaras, y comencé a aceptar los turnos de noche en el hospital público donde ejercía como enfermera. Me cortaba el cabello yo misma, con unas tijeras de costura frente al espejo del baño. Aprendí a desatascar tuberías y a reparar fugas menores viendo tutoriales por internet, y conduje el mismo vehículo viejo y desgastado durante 12 largos años, porque cada centavo que lograba ahorrar estaba destinado a cimentar el futuro de mis hijos. Anhelaba con todas mis fuerzas que ellos tuvieran acceso a las oportunidades que su padre y yo siempre habíamos soñado con brindarles, y debo reconocer que, en efecto, las tuvieron. Daniel se licenció en Administración de Empresas, contrajo matrimonio con Isabel, su novia desde los tiempos de la universidad, y obtuvo un puesto prometedor en una prestigiosa firma financiera en la ciudad de Robles. Laura, por su parte, siguió una trayectoria similar. Completó sus estudios en mercadotecnia y, poco después, se mudó a la metrópoli de Occidente para aceptar una posición en el departamento de marketing de una gran compañía. Me sentía increíblemente orgullosa, un orgullo tan inmenso que me permitía pasar por alto el hecho de que sus llamadas eran cada vez más esporádicas, que mis cumpleaños a menudo transcurrían sin una sola felicitación y que las invitaciones para que los visitara eran prácticamente inexistentes. Están ocupados forjando sus propias vidas, le justificaba a mi hermana Mónica cuando ella, con su habitual franqueza, ponía en duda su prolongada ausencia. Al fin y al cabo, para eso los criamos, para que volaran solos. Sin embargo, a mis 58 años, después de 33 años dedicada en cuerpo y alma a la maternidad, sentía un agotamiento profundo. Estaba exhausta de ser un pensamiento secundario, una ocurrencia tardía en sus agendas repletas. Me cansaba percibir el tono de obligación en sus voces cuando finalmente se acordaban de llamar. Me hastiaba el ritual de enviarles cheques cada principio de mes para ayudarles con sus hipotecas, los pagos de sus automóviles y los costos de las guarderías de mis nietos. Era dinero que podría haber estado invirtiendo en mi propio fondo de retiro, un dinero cuya recepción casi nunca se agradecía, más allá de un escueto mensaje de texto que simplemente decía, recibido. Gracias. A pesar de todo, yo persistía en mi entrega, porque eso es lo que hacen las madres, ¿no es así? Damos y seguimos dando, hasta que no nos queda absolutamente nada que ofrecer. Aquel diciembre, sin embargo, tomé una resolución firme. Había decidido que pasaría la Navidad en compañía de mis nietos.
Daniel e Isabel tenían dos hijos preciosos, Valentina, de 6 años, y el pequeño Leo, de 4, a quienes apenas había tenido la oportunidad de ver en un puñado de ocasiones. Laura, por su lado, esperaba la llegada de su primer hijo para el mes de marzo. Anhelaba desesperadamente ser una parte activa y presente en sus vidas, no solo una firma en una tarjeta de felicitación o una voz distante al otro lado del teléfono. Contacté a Daniel a principios de diciembre, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza mientras repasaba mentalmente el pequeño discurso que había preparado. Mamá, respondió él con un tono distraído, podía escuchar con claridad el murmullo de fondo de su ajetreada oficina. Hola, cariño, le dije. Prometo no robarte mucho tiempo. Solo llamaba para saber si existía la posibilidad de que fuera a pasar la Navidad con ustedes. Me haría una ilusión enorme ver a los niños abrir sus regalos por la mañana. Se produjo una pausa al otro lado de la línea, seguida por el sonido nítido de una puerta cerrándose. Cuando su voz regresó, era más baja, casi un susurro. Navidad. No estoy seguro, mamá. Los padres de Isabel vienen a pasar las fiestas y, la verdad, no tenemos demasiado espacio. Podría quedarme en un hotel, ofrecí de inmediato, sin querer ser una molestia. No sería ningún estorbo, te lo aseguro. Otra pausa se extendió, cargada de una tensión que pude sentir a kilómetros de distancia. Deja que lo consulte con Isabel y te devuelvo la llamada. Pero nunca lo hizo. Transcurrió una semana sumida en un silencio que se sentía cada vez más pesado, así que decidí volver a intentarlo. Esta vez, mi llamada fue desviada directamente al buzón de voz. Dejé un mensaje, esforzándome por mantener mi voz firme y serena. Daniel, soy yo, mamá. Solo quería confirmar si ya habías podido hablar con Isabel sobre la Navidad. He encontrado un hotel bastante asequible cerca de su casa. Por favor, llámame en cuanto tengas un momento. 3 largos días después, recibí un mensaje de texto. Era breve y directo, ¿Navidad o qué? Cena a las 3. No hace falta hotel. Puedes usar el cuarto de invitados. Una oleada de alegría pura me invadió. Sin pensarlo 2 veces, reservé mi vuelo. Dediqué horas enteras a seleccionar los regalos perfectos para los niños. Incluso me permití un pequeño capricho y me compré un vestido nuevo, de un intenso color verde esmeralda con un escote discreto, que pensé que combinaría maravillosamente con mi cabello, que ya lucía hebras plateadas. Quería verme radiante para las fotografías familiares que imaginaba tomaríamos. El vuelo a la ciudad de Robles en Nochebuena fue algo turbulento, pero mi espíritu se mantenía en lo más alto. Desde el aeropuerto, tomé un taxi que me llevó directamente a la dirección que Daniel me había proporcionado. Era una hermosa casa de estilo colonial, ubicada en una tranquila zona residencial. El vecindario entero parecía sacado de una postal navideña, con jardines meticulosamente cuidados y luces de colores que parpadeaban adornando cada fachada. Sentí una punzada de orgullo al pensar en lo lejos que había llegado mi hijo. Llegué a su puerta poco después de las 2 de la tarde, arrastrando mi maleta por el sendero de piedra que conducía a la entrada, recién barrido y libre de hojas. Pude percibir movimiento a través del vidrio esmerilado de la puerta principal. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras extendía la mano para tocar el timbre, ajustándome el abrigo con dedos torpes. La puerta se abrió, y allí estaba él, Daniel. Su expresión facial transitó rápidamente de la sorpresa a algo que no logré identificar en ese momento, una emoción fría y distante. Estaba más alto de lo que lo recordaba, con su cabello oscuro ya moteado de canas en las sienes. El parecido con su padre era tan asombroso que sentí un nudo apretado formándose en mi garganta. Mamá, dijo, su voz desprovista de cualquier calidez. Has llegado temprano. Esbocé una sonrisa, tratando de ignorar la frialdad palpable en su saludo. El vuelo aterrizó antes de lo esperado. Tenía tantas ganas de verlos a todos. Él, sin embargo, no se movió ni un centímetro para permitirme el paso. Desde el interior de la casa, llegaban hasta mí los sonidos de risas y música navideña.
No te esperábamos hasta mañana, afirmó, posicionando su cuerpo de tal manera que bloqueaba aún más eficazmente la entrada. Arrugué el ceño, sintiendo como una niebla gélida de confusión comenzaba a envolverme. Pero tu mensaje decía claramente que la cena era a las 3. Hoy es Navidad, le recordé. La cena de Navidad es mañana, me corrigió él, con un tono que bordeaba la impaciencia. Hoy es Nochebuena. Con manos que comenzaban a temblar ligeramente, saqué mi teléfono móvil del bolso y busqué el mensaje en nuestra conversación. Mira, aquí mismo lo dice, ¿Navidad o qué? Cena a las 3. Apenas desvió la vista hacia la pantalla. Eso no es lo que quería decir. Mira, mamá, hoy es un asunto estrictamente familiar. Los padres de Isabel están aquí, y vamos a tener una pequeña celebración solo nosotros. Mañana es cuando hacemos la gran cena con la familia extendida. Familia extendida. Esas dos palabras me golpearon con una fuerza inesperada, doliendo mucho más de lo que deberían. Tragué saliva con dificultad, forzando otra sonrisa que no sentía. Está bien, no hay problema. Puedo regresar mañana. ¿Podrías, entonces, indicarme la dirección del hotel? Aquel que me dijiste que no necesitaba reservar porque podía quedarme en el cuarto de invitados. Algo fugaz cruzó por su rostro, una sombra que identifiqué como culpa. Quizás. El cuarto de invitados no está preparado. Pensábamos que llegabas mañana. Me quedé allí, plantada en su porche, con el asa de mi maleta firmemente agarrada en mi mano, mientras la cruda realidad de la situación comenzaba a asentarse en mi mente como una losa de cemento. Entonces, ¿dónde se supone que debo pasar la noche? Al menos tuvo la decencia de parecer incómodo. Hay un Holiday Inn a unos 15 minutos de aquí. Puedo llamar para ver si tienen alguna habitación libre. Detrás de él, una vocecita infantil preguntó, «Papi, ¿quién está en la puerta?» Daniel se giró de inmediato, y todo su lenguaje corporal se transformó. «Nadie, mi amor. Vuelve adentro con la abuela y el abuelo». Nadie. Eso era yo para mi propio hijo. Nadie. Retrocedí un paso, sintiendo que la dignidad era el único hilo que me mantenía erguida. No te preocupes por el hotel. Yo me las arreglaré. Mamá, comenzó a decir él. Lo interrumpí. Feliz Navidad, Daniel. Dale mis cariños a los niños. Me di la vuelta y comencé a alejarme. La maleta parecía pesar 1 tonelada con cada paso que daba. No me atreví a mirar atrás, ni siquiera cuando escuché el sonido seco de la puerta cerrándose a mi espalda. Llegué hasta el final de la calle antes de que las lágrimas, calientes y furiosas, comenzaran a brotar de mis ojos, trazando surcos helados en mis mejillas. Fue en ese momento, sentada en la dura banca de una parada de autobús, bajo una llovizna helada que calaba los huesos, cuando tomé una decisión. No iría a ningún hotel. Regresaría al día siguiente, tal y como se suponía que debía ser. Quizás todo había sido un malentendido genuino. Quizás mañana las cosas serían diferentes. Pero no lo fueron. Cuando volví al día siguiente, exactamente a las 3 menos cuarto de la tarde, ataviada con mi vestido nuevo de color verde esmeralda y con los brazos nuevamente cargados de regalos, Daniel abrió la puerta y pronunció esas palabras que jamás podré perdonar. Lo siento. Creo que se equivocó de casa. Por un instante fugaz, creí que se trataba de una broma de un gusto pésimo que terminaría en risas forzadas y disculpas, pero sus ojos estaban fríos, como los de un completo desconocido. Detrás de él, pude vislumbrar un árbol de Navidad resplandeciente, rodeado de una montaña de regalos. Vi una mesa elegantemente puesta para la cena y la espalda de Isabel, que estaba ocupada acomodando algo en el aparador. Daniel, dije, mi voz apenas un susurro que se perdió en el aire frío. Soy yo. Soy mamá. Él no se inmutó. Me parece que tiene la dirección incorrecta. Aquí no vive ningún Daniel. Y con eso, cerró la puerta en mi cara. Me quedé allí, completamente paralizada, sintiendo como el mundo se inclinaba bajo mis pies. Esto no podía estar sucediendo. No a mí.
No después de todo lo que había sacrificado. Iba a mitad de camino, de regreso hacia ninguna parte, cuando mi teléfono comenzó a sonar. El nombre de Daniel apareció iluminado en la pantalla. Contesté, con una pequeña y tonta esperanza revoloteando en mi pecho. Mamá. Su voz era completamente diferente ahora. Casual, casi divertida. Perdón por lo de antes. Es que los padres de Isabel son muy tradicionales y no están al tanto de, ya sabes, nuestro acuerdo financiero. Queremos mantener la paz. Acuerdo financiero, repetí, las palabras sintiéndose extrañas y ajenas en mi boca. Sí, ya sabes, el apoyo mensual. Mira, ¿por qué no te regresas a tu hotel? Te llamaré mañana, cuando todo esto se haya calmado un poco. No tengo un hotel, Daniel. Vine aquí para pasar la Navidad con mi familia. Él suspiró, un sonido áspero y lleno de frustración que resonó en mi oído. Mamá, no puedo lidiar con esto ahora. Solo danos un poco de espacio. Ya lo arreglaremos después. No lo entiendo, susurré, sintiendo como mi voz se quebraba. ¿Qué fue lo que hice mal? Nada. No es eso. Mira, tengo que colgar. La cena está casi lista. Daniel, por favor, solo quiero. Relájate, mamá. Solo queremos un poco de paz. Respiré hondo, sintiendo como todo mi cuerpo temblaba de manera incontrolable. Entiendo. Estaba a punto de colgar cuando lo escuché. Era la voz de Daniel, ligeramente amortiguada, como si hubiera apartado el teléfono de su boca, pero sin haber finalizado la llamada todavía. Ella cree que el dinero que nos envía cada mes le compra automáticamente un asiento en nuestra mesa. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó al suelo con un golpe sordo sobre el pavimento mojado. Me quedé mirándolo durante un largo momento antes de agacharme lentamente para recogerlo. La llamada seguía activa. La finalicé con un dedo tembloroso. Ella cree que el dinero que nos envía cada mes le compra automáticamente un asiento en nuestra mesa. Esas palabras retumbaron en mi cabeza con la fuerza de un eco interminable mientras regresaba a la avenida principal, arrastrando mi pesada maleta bajo la lluvia fría. Resonaron en mi mente cuando subí a un taxi, cuando hice el registro en el hotel más cercano y cuando me senté en el borde de la cama, apretando mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Y continuaron resonando mucho más tarde esa noche, cuando abrí la aplicación de mi banco en el teléfono y, con una calma que no había sentido en años, cancelé las transferencias automáticas a las cuentas de mis 2 hijos. Dormí sorprendentemente bien esa noche, sin lágrimas, sin dudas, solo el sueño profundo y sin sueños de alguien que, por fin, ha soltado una carga insoportable. Cuando desperté a la mañana siguiente, la pantalla de mi teléfono mostraba 25 llamadas perdidas, 15 de Daniel y 10 de Laura. Tenía docenas de mensajes de texto, cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, la transferencia no se ha procesado. ¿Está todo bien? Mamá, necesito ese dinero para la guardería de Leo. Por favor, llámame en cuanto veas esto. ¿Qué está pasando, mamá? Me voy a retrasar en el pago de la hipoteca. Llámame ahora mismo. Leí cada uno de los mensajes sin sentir ninguna emoción, como si estuvieran dirigidos a una persona completamente diferente. Luego, silencié el teléfono, lo dejé sobre la mesita de noche y me di una ducha larga y caliente. Mientras el agua caía sobre mí, tomé una decisión. Se había acabado. Había terminado de ser utilizada. Había terminado de ser invisible, excepto cuando necesitaban mi ayuda financiera. Había terminado de poner mi propia vida en pausa por unos hijos que me veían como un simple cajero automático. Me vestí con esmero, eligiendo la ropa que había empacado para la cena de Navidad. Me maquillé con mano firme y peiné mi cabello plateado en suaves ondas. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer diferente, más ligera. La preocupación constante que había grabado surcos en mi rostro durante años parecía haberse atenuado. En la recepción del hotel, extendí mi estancia por 3 días más. Necesitaba tiempo para pensar, para planificar mi siguiente movimiento. Luego,
caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un capuchino y un desayuno completo, y saqué mi tableta. Durante años, había soñado con viajar, pero siempre encontraba una excusa para posponerlo. Mis hijos podían necesitarme. El dinero estaría mejor empleado ayudándolos a ellos que gastándolo en mí. No era seguro para una mujer de mi edad viajar sola. Excusas. Todas eran excusas que me habían mantenido atada a una vida que, poco a poco, me había ido vaciando por dentro. Ahora, con una claridad mental que me sorprendió, reservé un billete de solo ida a Bangkok, con salida en 2 días. Tailandia siempre me había fascinado, con sus templos dorados y su vibrante vida callejera. Desde allí, podría explorar el sudeste asiático a mi propio ritmo. La simple idea me provocó un escalofrío, una oleada de emoción que apenas reconocía. Libertad. Mi teléfono seguía vibrando sobre la mesa. Esta vez era Laura. Su nombre parpadeaba insistentemente en la pantalla. Después de un instante de duda, contesté. Mamá, por fin. ¿Qué está pasando con las transferencias?, dijo sin preámbulos. Daniel me dijo que a él tampoco le llegó la suya. Ni un saludo, ni un ¿cómo estás? Directo al grano, al dinero. Hola, Laura, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. He decidido suspender las transferencias mensuales. Se produjo un silencio tenso, seguido de un jadeo ahogado. ¿Qué has hecho qué? ¿Cómo que suspenderlas? No puedes hacer eso. Yo contaba con ese dinero para la habitación del bebé. Lamento oír eso, dije, dando un sorbo a mi capuchino. Te sugiero que tú y tu esposo ajusten su presupuesto. Esto es por lo de Daniel, ¿verdad? Me contó lo que pasó. Fue un simple malentendido. Mamá, estás exagerando. No se trata solo de Daniel, afirmé, aunque ambas sabíamos que eso era solo una verdad a medias. Se trata de que, por fin, estoy reconociendo mi propio valor. Ella soltó una risa dura y desprovista de humor. Tu valor, mamá. Tienes casi 60 años. Este no es precisamente el momento para encontrarte a ti misma, o para tener la crisis de la mediana edad que sea que estés atravesando. El comentario debería haberme herido, pero en lugar de eso, solo sirvió para reforzar mi decisión. Tengo 58 años, Laura. No estoy muerta. Y ya he puesto mi vida en pausa durante demasiado tiempo. Así que se acabó. ¿Nos cortas el apoyo sin previo aviso solo porque te han herido los sentimientos? Qué maduro por tu parte, mamá. Cerré los ojos por un instante, buscando un centro de calma en mi interior. Les he dado a ambos más de 20,000 pesos al mes durante años. Es tiempo más que suficiente para que se vuelvan financieramente independientes. Sí, somos independientes, replicó ella, pero ahora mismo todo está muy ajustado, con el bebé en camino y el trabajo de Daniel, que es a base de comisiones. Entonces, quizás sea el momento de que tomen algunas decisiones difíciles, como las que tuve que tomar yo cuando murió su padre, respondí con firmeza. Reducir gastos, trabajar más horas, recortar cupones. No puedo creer que nos estés haciendo esto, dijo, su voz temblando de ira. Después de todo lo que hemos pasado como familia. Ese es precisamente el punto, Laura. Hace mucho tiempo que no somos una familia. Simplemente estoy reconociendo la realidad de nuestra relación. La escuché respirar con dificultad al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Ahora era suave, casi suplicante. Mamá, por favor. Sé que Daniel fue un idiota en Navidad, pero no me castigues a mí por su error. Te necesito. El bebé te necesita. La manipulación emocional era tan evidente que resultaba casi cómica. Hace 5 minutos estaba teniendo una crisis de la mediana edad y ahora, de repente, me necesitaban. No estoy castigando a nadie, dije. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí. Ya he reservado un vuelo a Tailandia. Tailandia, repitió, incrédula. ¿Te has vuelto loca?
¿Y qué pasará cuando nazca el bebé? ¿Te vas a perder el nacimiento de tu primer nieto? Enviaré regalos, respondí con suavidad. Igual que tú envías tarjetas de cumpleaños cuando te acuerdas. Se produjo un largo silencio. Luego, con una voz cargada de veneno, dijo, papá estaría tan avergonzado de ti. Y la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que el dolor, la culpa o la necesidad abrumadora de volver a llamar y disculparme me invadieran. Pero no llegó nada de eso. En su lugar, sentí una extraña sensación de paz, como si el último lazo que me ataba a mi antigua vida se hubiera roto definitivamente. Pasé el resto del día haciendo los preparativos para mi viaje. Llamé al propietario de mi apartamento para notificarle que lo dejaba. Hice arreglos con mi hermana Mónica para que empacara mis pertenencias, para guardarlas o donarlas. Y llamé a mi supervisora en el hospital para presentar mi renuncia. 32 años de servicio terminaron con una breve llamada telefónica y la promesa de enviar mi carta formal por correo electrónico. Para cuando llegó la noche, mi teléfono había enmudecido. No más llamadas de ninguno de mis hijos. Supuse que estarían hablando entre ellos, pintándome como la villana de su historia. La idea ya no me molestaba como lo habría hecho antes. Pedí servicio a la habitación y abrí mi computadora portátil para buscar alojamiento en Bangkok. Mientras navegaba por imágenes de templos dorados y mercados bulliciosos llenos de vida, sentí una ligereza en el pecho, una sensación tan desconocida que tardé un momento en reconocerla. Era libertad. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta de mi habitación de hotel. Al abrir, me encontré con Daniel. Su rostro estaba demacrado, sus ojos enrojecidos. Había conducido desde la ciudad de Robles hasta la capital, rastreándome a través de los cargos de mi tarjeta de crédito. Mamá, dijo, tenemos que hablar. Me hice a un lado para dejarlo pasar, manteniendo mi rostro cuidadosamente neutral. Entró en la habitación con cautela, como si esperara encontrarse con una trampa. Has causado bastante pánico, le dije, señalándole el sillón junto a la ventana. Yo preferí quedarme de pie. Se pasó una mano por el cabello revuelto. ¿Qué esperabas? Nos cortaste el dinero sin avisar. Desapareciste de tu apartamento. Renunciaste a tu trabajo. La tía Mónica pensó que quizás tú. Se quedó en silencio. Que me había quitado la vida, completé la frase por él. Qué dramático. Y qué interesante que haya sido necesaria la posibilidad de mi muerte para que vinieras hasta aquí. Eso no es justo, dijo, con un destello de ira en sus ojos. Estoy aquí ahora, ¿no? Sí, respondí. Ahora que el pago de tu hipoteca está en peligro. Bajó la mirada, avergonzado. No se trata del dinero. Siempre se ha tratado del dinero, Daniel. Solo que yo me negaba a verlo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Mira, sé que manejé muy mal lo de la Navidad. Los padres de Isabel son increíblemente criticones, y entré en pánico. Lo siento de verdad. Seguro que sí, respondí, mi voz vacía de toda simpatía. Pero esto no se trata solo de la Navidad. Se trata de años de ser un pensamiento secundario, de valer únicamente por lo que podía aportar económicamente. Eso no es cierto, protestó débilmente. Ah, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para conversar, para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a visitarte sin que yo tuviera que insinuarlo primero? ¿Tuviera que solicitarlo? ¿En qué momento te detuviste a agradecerme de verdad, con sinceridad, por cada una de las cosas que he sacrificado por ti y por tu hermana? Él no encontró palabras para responder. El silencio se instaló en la habitación del hotel, pesado y denso, solo interrumpido por el zumbido monótono del aire acondicionado. Me acerqué con pasos lentos al pequeño frigorífico, el chasquido de la puerta al abrirse sonó anormalmente fuerte. Saqué 2 botellas de agua, la condensación fría mojando mis dedos, y le ofrecí una. La tomó con un gracias apenas audible, girando el tapón de plástico entre sus manos sin llegar a beber. Mamá, reconozco que he estado distante, dijo finalmente, rompiendo la quietud.
Ambos lo hemos estado. La vida se complica, se vuelve pesada. El trabajo, los niños, las deudas. Tú sabes cómo es. Sí, lo sé perfectamente, respondí, sentándome en el borde de la cama, manteniendo una distancia prudente. Cría 2 hijos completamente sola mientras trabajaba a tiempo completo en un hospital. Y aún así, encontraba el momento para llamar a mi madre cada domingo, sin falta, hasta el día en que falleció. Él hizo una mueca, un gesto de incomodidad. Eso es diferente. ¿En qué sentido es diferente? Simplemente lo es, replicó, la frustración tiñendo su voz. Mira, no somos perfectos. Deberíamos llamar más, visitar más, lo entiendo. Pero cortar el apoyo económico de repente y luego decidir que te vas del país, eso es extremo. Incluso para ti. La insinuación de que yo tenía un historial de comportamientos irracionales, después de una vida entera dedicada a la entrega y la sensatez, me encendió por dentro. No estoy huyendo de nada, corregí con una calma glacial. Estoy viajando. Algo que he anhelado hacer durante años y que nunca pude permitirme porque estaba demasiado ocupada asegurándome de que tú y tu hermana tuvieran todo lo que necesitaban y, por lo que veo, también todo lo que deseaban. Y ahora nos estás castigando por no haber sido lo suficientemente agradecidos, concluyó él. Lo observé detenidamente, a ese hombre que una vez fue mi niño de ojos dulces, y me pregunté en qué momento exacto se había vuelto tan cínico, tan lleno de un sentido del derecho. Esto quizás te resulte sorprendente, Daniel, pero no todo el universo gira en torno a ti y a tu hermana. Esto se trata de que, por primera vez, estoy viviendo mi propia vida, bajo mis propios términos. Él se burló, un sonido hueco y desagradable. Claro. Por eso tuviste esta gran revelación justo después de lo que pasó en Navidad. Estás confundiendo la causa con el efecto, le dije. Lo de Navidad no fue lo que provocó esta decisión. Simplemente confirmó una sospecha que llevaba años carcomiéndome por dentro. Para ustedes, yo no soy más que una conveniencia financiera, un recurso disponible. Eso no es verdad, insistió, aunque su mirada se desvió hacia la alfombra raída del hotel. Te queremos. Quizás, a su manera, concedí. Pero el amor que no va acompañado de respeto no es amor verdadero, es simplemente una obligación. Tomó un largo sorbo de agua, tragando con visible dificultad. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los míos, su expresión había cambiado, volviéndose más calculadora, más fría. ¿Entonces qué se necesita?, preguntó. Para arreglar esto, aclaró, haciendo un gesto vago que nos englobaba a los dos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Más visitas? ¿Llamadas semanales? Podemos hacerlo, podemos programarlo. La naturaleza puramente transaccional de su oferta me revolvió el estómago. No quiero absolutamente nada de ti que no nazca de un deseo genuino y libre. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto?, exigió, alzando la voz por primera vez. Si no estás intentando darnos una lección o arrancarnos alguna promesa, ¿qué demonios estás haciendo? Me estoy liberando, dije con una sencillez que desarmaba. Y al liberarme a mí, también los estoy liberando a ustedes. Libres de la obligación, libres de tener que fingir, libres de la carga que representa una madre que, según tus propias acciones, te avergüenza tanto que fingiste no reconocerla en la puerta de tu propia casa. Tuvo la decencia de sonrojarse profundamente. Ya te dije que eso fue un error. Entré en pánico. No, Daniel. Un error es olvidar un cumpleaños. Un error es quemar la cena. Lo que tú hiciste fue una elección consciente. Una elección que me demostró con una claridad dolorosa cuál es exactamente el lugar que ocupo en tu vida. Un solo mal momento no puede borrar 20 años de... ¿De qué?, lo interrumpí. ¿De yo darlo todo y tú simplemente recibir? Tienes razón. No lo borra, pero ciertamente lo pone todo en perspectiva. Se levantó de un salto y comenzó a pasearse por la pequeña habitación del hotel, como un animal enjaulado. ¿Así que ya está? ¿Has terminado con nosotros? ¿Con tus propios hijos? He terminado de ser utilizada,
corregí una vez más. Si tú y Laura desean tener una relación conmigo, una relación real basada en el respeto mutuo y el cariño genuino, mis puertas están abiertas. Pero esa relación ya no incluirá mi apoyo económico y no se desarrollará únicamente bajo sus términos. ¿Y si no aceptamos tus condiciones? No son condiciones, Daniel, son límites. Y si no son capaces de respetarlos, entonces sí, supongo que he terminado. Me miró fijamente, como si me estuviera viendo por primera vez. Y quizás así era. Durante la mayor parte de su vida adulta, yo había sido una voz al otro lado del teléfono, una firma en un cheque, un fantasma benévolo que aparecía brevemente en sus graduaciones y bodas antes de desvanecerse de nuevo en el fondo. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo, repitiendo las mismas palabras de su hermana. Después de todo lo que papá y yo sacrificamos. Lo interrumpí con una risa seca y sin alegría. Tu padre falleció hace 19 años. Dime, ¿qué has sacrificado tú exactamente, Daniel? Por favor, ilumíname. Abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. Ambos conocíamos la respuesta. Eso me pareció, dije, poniéndome de pie. Creo que es hora de que te vayas. Mañana tengo un vuelo que tomar y todavía tengo que hacer algunos preparativos. Él no se movió. ¿De verdad vas a hacerlo? ¿Irte a Tailandia? Sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, admití con sinceridad. Mientras sienta que es lo correcto. Quizás sea un mes, quizás un año. ¿Y la casa, tu trabajo, toda tu vida? Ya he notificado que dejaré el apartamento. Mónica se encargará de mis cosas. Y en cuanto a mi trabajo, he servido en el mismo hospital durante más de 3 décadas. Creo que me he ganado un descanso. Su rostro se endureció. Y el dinero, nuestro dinero. Ahí estaba. La verdadera razón de su visita, saliendo a la luz. No existe, nuestro dinero, Daniel. Nunca ha existido. Era mi dinero, el cual yo decidía compartir. Ahora, he decidido hacer otra cosa con él. Tenemos obligaciones, mamá. Hipotecas, los pagos del coche, la matrícula del colegio privado de Valentina, las terapias de Leo. Todas esas fueron decisiones que ustedes tomaron, señalé. Decisiones que ahora tendrán que financiar por su cuenta, como cualquier otro adulto funcional. Se pasó la mano por el rostro, la desesperación comenzando a aflorar. No podemos reorganizar toda nuestra vida financiera de la noche a la mañana. Necesitamos tiempo para ajustarnos. Han tenido años para ajustarse, respondí. Años sabiendo que esas transferencias no iban a ser para siempre. ¿Qué creías que sucedería cuando me jubilara? No lo sé, no lo pensé, explotó. Eso es lo que quieres oír, ¿verdad? ¿Qué te dimos por sentada? Pues bien, lo hicimos. Lo siento. Pero no puedes simplemente. Si puedo, dije en voz baja pero firme. Y ya lo he hecho. Nos miramos a través de la habitación. La distancia entre nosotros era mucho mayor que los pocos metros de alfombra que nos separaban. En sus ojos, vi la lenta y dolorosa comprensión de que había perdido, de que ningún argumento, ninguna manipulación, cambiaría mi decisión. ¿Qué se supone que le diga a Laura?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Lo que tú quieras. La verdad podría ser un cambio refrescante, pero no cuento con ello. Tomó su abrigo de la silla. Sabes que está embarazada, ¿verdad? El estrés de todo esto no es bueno para ella ni para el bebé. Un último y patético intento de manipulación. Casi admiré su persistencia. Laura es una mujer adulta con un esposo y una educación universitaria. Estoy segura de que puede manejar su estrés de manera adecuada. Se puso el abrigo con movimientos bruscos, la ira contenida en cada gesto. Cuando papá murió, prometiste que siempre estarías ahí para nosotros. Y lo estuve, respondí, con una calma que ocultaba la tormenta en mi interior. Durante 19 años, estuve ahí para todo lo que realmente importaba. Pero las promesas son un camino de 2 vías, Daniel.
¿Dónde estuviste tú cuando yo te necesité? No tuvo respuesta. Con una última mirada dura, se dirigió a la puerta. Esto no ha terminado, dijo con la mano en el pomo. Para mí, sí lo ha hecho. Después de que se fue, me senté pesadamente en la cama, esperando que la ola tardía de dolor o culpa finalmente me golpeara. No llegó. En su lugar, sentí una extraña sensación de cierre, como si por fin hubiera terminado de leer un libro que llevaba demasiado tiempo en mis manos. Tomé el teléfono y llamé a Mónica. Hola, hermana, contestó con cautela. ¿Cómo estás? Mejor de lo que esperaba, dije con honestidad. Daniel me encontró. Lo sé. Me llamó ayer, estaba en pánico. Espero que no te moleste que le dijera dónde podrías estar. Está bien. Era una conversación que tenía que suceder. Hubo una pausa. ¿Y nada ha cambiado? Nada. Mañana sigo con el plan. Me voy a Tailandia. Ella suspiró lentamente. Tengo que decirlo, Elena. Me sorprendiste. Nunca pensé que realmente lo harías. Ellos tampoco, respondí con un dejo de satisfacción. Ese fue su error. ¿Sabes qué están devastados? Laura me llamó llorando durante 1 hora anoche. ¿Llorando por el dinero o por mí? El silencio de Mónica fue respuesta suficiente. Eso pensé, dije. ¿Cómo vas con el apartamento? Ya empecé a empacar lo esencial. El contrato de alquiler termina a finales del próximo mes, así que tenemos tiempo. ¿Qué quieres que haga con todo? Quédate con lo que quieras. Dona el resto. De ahora en adelante, viajo ligera. Elena, dijo con duda en la voz. ¿Estás segura de viajar sola a nuestra edad? Fui lo suficientemente segura para criar a 2 hijos sola, le recordé. Creo que puedo manejar un viaje a Tailandia. No es lo mismo. No, no lo es, acepté. Esto será mucho más fácil. Ella se rió a pesar de sí misma. ¿Sabes? Casi te envidio. Mientras tú exploras templos en Bangkok, yo estaré viendo la televisión con Gerardo. ¿Por qué no vienes?, sugerí impulsivamente. No de inmediato, pero quizás en unos meses. Podríamos encontrarnos en Vietnam o Camboya. Hubo una pausa cargada de posibilidades. Lo pensaré, dijo finalmente. Gerardo necesitará un poco de convencimiento, pero lo pensaré. Después de colgar, volví a la tarea de empacar. Cada objeto que entraba en la maleta se sentía como un paso más hacia mi nueva vida. Llevaba solo lo necesario, ropa para distintos climas, zapatos cómodos, mis medicamentos y una tableta cargada con los libros que llevaba años queriendo leer. También transferí una parte importante de mis ahorros, dinero que había guardado para emergencias que casi siempre eran las emergencias de mis hijos, a una nueva cuenta de viaje. El resto quedaría intacto, creciendo tranquilamente para mi eventual regreso, cuando sea que eso ocurriera. Al caer la noche, pedí mi última cena local por un tiempo, una hamburguesa con queso y papas fritas, y la comí mientras veía el atardecer desde la ventana. Mi teléfono permaneció en silencio. Tal vez habían aceptado la nueva realidad, o tal vez estaban planeando su siguiente asalto. Ya no importaba. Para esta hora mañana, estaría a miles de kilómetros de distancia, comenzando el siguiente capítulo de mi vida. Por primera vez en décadas, me estaba poniendo a mí primero, y se sentía como despertar de un sueño muy, muy largo. Bangkok me recibió con un muro de calor húmedo y una cacofonía de sonidos. El claxon de los tuk-tuks, los gritos de los vendedores ambulantes, la melodía del idioma tailandés. Tras 22 horas de viaje, debería haber estado exhausta, pero la adrenalina me impulsó a través de inmigración y hasta un taxi que me llevó a un pequeño hotel con encanto en el distrito de Sukhumvit. El conductor parloteaba en un inglés entrecortado, señalando puntos de interés mientras nos abríamos paso por el caótico tráfico. Yo asentía y sonreía, todavía asimilando la realidad de que estaba allí, al otro lado del mundo. Mi teléfono había permanecido en silencio desde que dejé el espacio aéreo de mi país.
Le envié un mensaje rápido a Mónica para avisarle de que había llegado bien, y nada más. Había algo increíblemente liberador en ser inalcanzable. Mi habitación era pequeña pero elegante, con un balcón que daba a un patio exuberante de plantas tropicales. Me di una ducha, lavando la suciedad del largo viaje, y salí a enfrentarme a la tarde de Bangkok. Durante la semana siguiente, viví en una feliz neblina de descubrimiento. Visité el gran palacio, comí pad thai en puestos callejeros, tomé una clase de cocina y regateé en mercados nocturnos. Por las noches, me sentaba en mi balcón, bebía una cerveza local y escribía en mi diario. No sobre mis hijos ni sobre el dolor de la Navidad, esos recuerdos parecían pertenecerle a otra persona. Escribía sobre los colores, los sonidos y los sabores de mi nueva realidad. En mi 10º día, al regresar al hotel, encontré un correo electrónico de Laura. El asunto decía simplemente, tenemos que hablar. Lo abrí con una mezcla de curiosidad y aprensión. Mamá, han pasado casi 2 semanas. Marcos me contó su conversación. Creo que estás siendo increíblemente egoísta. Lo nuevo es que mi doctor está preocupado por mi presión arterial. El estrés de tu pequeña desaparición ha puesto en riesgo mi embarazo. Daniel y yo enfrentamos la posibilidad real de complicaciones, y la presión económica de que nos atrasemos en la hipoteca no ayuda. No sé qué punto intentas demostrar, pero espero que valga la pena el posible daño a tu nieto. Si algo le pasa a este bebé por el estrés que has causado, nunca te lo perdonaré. Necesitamos el apoyo que nos prometiste. Construimos nuestras vidas alrededor de eso. Si te queda algo de amor por esta familia, reconsiderarás esta decisión y volverás a casa. Laura. Leí el correo 2 veces, reconociendo la experta mezcla de culpa, acusaciones y amenazas veladas. Recordé cómo, desde adolescente, Laura había sido una maestra de la manipulación. Una mala nota era culpa del profesor, llegar tarde era porque una amiga la necesitaba. Ahora, su hijo no nacido era la nueva pieza en su juego. La Elena de antes habría entrado en pánico. Pero esa mujer ya no existía. Redacté una respuesta, Laura, lamento oír lo de tu presión arterial y espero que sigas las indicaciones de tu médico. En cuanto a las finanzas, mi postura es clara, las transferencias no se reanudarán. Esto es un cambio permanente. Nunca prometí apoyo financiero de por vida a 2 adultos profesionales. Prometí amarlos y prepararlos para la independencia. He cumplido con ambas. Espero que encuentren una forma de manejar sus finanzas. Cuídate tú y cuida al bebé. Mamá. Pulsé enviar y apagué el teléfono. Tailandia había sido maravillosa, pero el correo de Laura había manchado la ciudad. A la mañana siguiente, reservé un vuelo a Hanoi, Vietnam, con salida en 3 días. Cuando finalmente encendí el teléfono, no había respuesta de Laura, pero sí un mensaje de voz de Daniel. Su voz sonaba tensa. Mamá, no sé qué le dijiste a Laura, pero la ingresaron al hospital. Complicaciones. El doctor habla de posible reposo absoluto por el resto del embarazo, lo que significa que tendrá que tomar una licencia sin sueldo. Daniel no puede cubrir los gastos solo. Esto ya no es un juego. Estamos hablando de la salud de tu nieto. Llámame. Me senté pesadamente en la cama. El peso familiar de la culpa materna amenazó con aplastarme. ¿Podían mis acciones haber causado esto? Entonces recordé el historial de Laura. El esguince de tobillo fingido antes de un examen de matemáticas, la intoxicación alimentaria inventada para evitar una reunión familiar. Le devolví la llamada a Daniel. Por fin, dijo secamente. ¿Cómo está Laura?, pregunté, manteniendo un tono neutral. La están monitoreando a ella y al bebé. Su presión arterial se disparó peligrosamente después de leer tu correo. Ya veo, dije con cuidado. ¿Y qué fue exactamente lo que decía mi correo que resultó tan impactante? Hubo una pausa al otro lado de la línea. No sabría decirte. Estaba demasiado alterada como para enseñármelo, balbuceó, algo acerca de que le cortabas el apoyo de forma permanente.
Solo reafirmé lo que ya les había comunicado a ambos, que el grifo del apoyo económico se había cerrado. Nada que no supieran, nada inesperado. Bueno, sea lo que sea que hayas escrito, la mandó directamente al hospital. ¿Estás contenta ahora? La acusación quedó flotando en el aire entre nosotros, suspendida a través de miles de kilómetros de distancia, pero conectada por la danza demasiado familiar de la culpa y la obligación que habíamos practicado durante años. No, Daniel, no estoy contenta de que Laura esté en el hospital, respondí con una calma que no sentía del todo, pero tampoco soy la responsable de su condición médica. Las mujeres embarazadas pueden sufrir de presión arterial alta por un sinfín de razones que no tienen nada que ver conmigo. Eres increíble, murmuró con desdén. Tu propia hija está hospitalizada, quizás enfrentando un embarazo de alto riesgo, y tú estás en Tailandia jugando a ser turista y fabricando excusas. No estoy fabricando excusas, repliqué, mi voz firme. Estoy exponiendo hechos. Y ya que lo mencionas, sí, estoy en Tailandia, viviendo mi vida por fin, después de décadas enteras de poner a todos los demás en primer lugar. ¿Y a qué costo, mamá? ¿El costo de tu familia, de tus nietos? Mi familia existe, me financie o no, señalé con dureza. Y mis nietos me conocerán como una persona completa, no como una chequera andante. O no me conocerán en absoluto. Esa decisión, ahora, depende de ti y de Laura. Se produjo un largo y tenso silencio. Luego, con una voz tan baja que tuve que agudizar el oído para entenderle, dijo, necesito 200,000 pesos. La crudeza de la petición me arrancó una risa breve y amarga. Perdón, ¿para qué? Para los gastos médicos de Laura, para cubrir su licencia sin sueldo, para que no pierdan la casa. 200,000. Considéralo un préstamo si eso te hace sentir mejor. Te los devolveremos cuando. No, lo interrumpí. Ni 200,000 pesos, ni 10 pesos. No voy a enviar más dinero, Daniel. Entonces estás condenando a tu propia hija y a tu nieto a la ruina financiera, dijo con una amargura palpable. Espero que tus templos y tus paseos en elefante valgan la pena. La llamada se cortó abruptamente antes de que pudiera responder. Me quedé inmóvil durante varios minutos, con el teléfono aún pegado a la oreja como si fuera un apéndice sin vida. La culpa, esa vieja y conocida compañera, tiró de mí, susurrando insidiosamente que una buena madre ayudaría, que una buena madre se sacrificaría, que siempre pondría a sus hijos primero. Pero otra voz, una voz más nueva, más fuerte y más clara, me recordó que ya había ayudado durante años. Había sacrificado mi seguridad financiera para el retiro, mis sueños, mi propio respeto. Los había puesto a ellos primero a costa de todo lo demás en mi vida. ¿Y a dónde me había conducido todo eso? A estar de pie en un umbral el día de Navidad, escuchando que me había equivocado de casa. No. Se había terminado. Dejé el teléfono y regresé al balcón. El sol se estaba poniendo sobre Bangkok, pintando el cielo con pinceladas de naranja y rosa. Al día siguiente, visitaría los mercados flotantes. Al siguiente, quizás la antigua ciudad de Ayutthaya. Y en 3 días, abordaría un avión con destino a Vietnam, dejando este capítulo definitivamente atrás. Lo que sucediera con Laura y su embarazo, las dificultades financieras que mis hijos enfrentaran sin mi red de seguridad, esas ya eran sus historias, no la mía. Por primera vez en décadas, estaba escribiendo mi propia historia y me negaba a que fuera una tragedia. 6 meses transcurrieron en un deslumbrante caleidoscopio de nuevas experiencias. Vietnam me condujo a Camboya, donde pasé mañanas serenas observando el amanecer sobre los templos de Angkor Wat. De allí, viajé a Laos y luego a Malasia. Cada país me ofreció su propia lección sobre el arte de soltar. Me ofrecí como voluntaria en una pequeña clínica médica en una aldea remota del norte de Tailandia, donde mis habilidades de enfermería demostraron ser un lenguaje universal que trascendía las barreras del idioma. Aprendí a bucear en la costa de Malasia, descubriendo un mundo silencioso y vibrante de color y movimiento bajo la superficie del agua. Celebré mi 59º cumpleaños en una playa de Bali,
compartiendo un pastel con un grupo de viajeros que tenían la mitad de mi edad y que insistieron en que me uniera a su fogata nocturna. Durante todo ese tiempo, mantuve un contacto mínimo con mi hogar. Mónica y yo intercambiábamos correos electrónicos cada semana. Ella me mantenía al tanto de lo esencial, pero respetaba mi deseo de no hablar de Daniel o Laura, a menos que fuera absolutamente necesario. A través de sus breves actualizaciones, supe que Laura había estado en reposo, pero que había dado a luz a una niña sana en marzo. Mi tercera nieta. La llamaron Valeria. No recibí un anuncio de nacimiento, ni fotos, ni una invitación para conocer al nuevo miembro de la familia que, en la práctica, me había excluido. Ese conocimiento se asentó como una pequeña piedra en mi corazón, no lo suficientemente pesada como para hundirme, pero siempre presente. En junio, mientras recorría un mercado nocturno en Chiang Mai, mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía, de Ricardo, el esposo de Laura. Busqué un rincón tranquilo, lejos del bullicio del mercado, y lo abrí. Elena, te escribo sin que Laura lo sepa. Se enfurecería si supiera que me estoy comunicando contigo, pero creo que mereces saber lo que ha estado sucediendo. Las cosas han sido muy difíciles desde que te fuiste. Laura tuvo un embarazo y un parto complicados, como quizás ya sepas. Valeria está perfecta y sana, pero Laura ha estado luchando contra la depresión posparto, además de todo el estrés financiero. Hemos tenido que hacer cambios importantes. Vendimos la casa y nos mudamos a un departamento más pequeño. Laura regresó al trabajo antes de lo que su médico recomendaba. Yo he estado tomando trabajos de consultoría por las noches, además de mi empleo regular. Ha sido un infierno, pero lo estamos logrando. Daniel e Isabel han enfrentado ajustes similares. Sacaron a Valentina de la escuela privada y pusieron en venta su cabaña de fin de semana. Daniel consiguió un segundo trabajo los fines de semana. No te cuento esto para hacerte sentir culpable, sino para que entiendas la realidad que hemos estado viviendo. La razón por la que te escribo es que a Laura le ofrecieron un trabajo en la capital, un ascenso importante que significaría estabilidad financiera para nosotros. El problema es que necesitaríamos alojamiento temporal mientras buscamos un lugar propio. Tu departamento, según me dijo Mónica, sigue vacío, pero con la renta pagada. Laura es demasiado orgullosa para pedírtelo, así que lo hago yo por ella, por nosotros, por Valeria. Sé que no tenemos derecho a pedirte absolutamente nada. Sé que mi esposa y su hermano te trataron de una forma imperdonable. No pondré excusas por ellos, ni por mí, porque guardé silencio cuando debería haber hablado. Si sigues leyendo, gracias. Si decides no responder, lo entenderé completamente. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, tu familia te extraña. No tu dinero. A ti. Ricardo. Me quedé mirando la pantalla, un torbellino de emociones encontradas revolviéndose dentro de mí. Era la primera comunicación honesta que recibía de cualquiera de ellos en años, sin manipulación, sin exigencias, solo una petición directa y un reconocimiento de los errores pasados. Por un momento, me permití imaginarme diciendo que sí. Ofrecerles el departamento, regresar a la capital, conocer a mi nieta, reconstruir alguna forma de familia. El camino de vuelta a mi vida anterior se extendía ante mí, familiar y seguro. Pero entonces recordé el día de Navidad, la crueldad en los ojos de mi hijo, los años de ser dada por sentada, las llamadas desesperadas que solo llegaron cuando el dinero se detuvo. No tu dinero, a ti. Un sentimiento hermoso, pero ¿era verdad o solo una forma más sofisticada de manipulación? Cerré el correo sin responder y regresé al caos vibrante del mercado nocturno. Necesitaba tiempo para pensar. A la mañana siguiente, sentada en el balcón de mi casa de huéspedes, redacté mi respuesta. Ricardo, gracias por tu correo. Aprecio tu honestidad sobre la situación de la familia y el reconocimiento del comportamiento pasado. Lamento saber que Laura tuvo dificultades y que ambos han tenido que hacer ajustes complicados. Lo mismo aplica para Daniel y su familia. Son lecciones duras, pero necesarias.
En cuanto al departamento, está pagado hasta finales de agosto. Tú y Laura pueden usarlo hasta entonces, bajo el claro entendimiento de que es un arreglo temporal y no una reanudación del apoyo financiero. Mónica tiene una llave y puede hacer los arreglos. Por favor, comprendan que este gesto no borra el pasado ni cambia mi decisión de vivir mi propia vida. No regresaré a la capital en el futuro previsible. Mi viaje se ha convertido en algo más que una simple reacción a aquel día de Navidad. Es una recuperación de mí misma. En cuanto a conocer a Valeria, quizás algún día, pero no ahora, no así. Si en algún momento nos reencontramos, deberá ser sobre la base del respeto mutuo, no por necesidad o conveniencia. Les deseo lo mejor a ti, a Laura y a Valeria. Elena. Pulsé enviar, cerré la computadora portátil y comencé a empacar. Mi vuelo a Japón salía esa misma tarde, la siguiente etapa de un viaje sin destino fijo ni fecha de regreso. 3 días después, recibí una breve respuesta de Ricardo, agradeciéndome por el departamento e incluyendo, sin ningún comentario, una foto de Valeria. Era hermosa. Guardé la foto, pero no respondí. Esa noche, llamé a Mónica. «La están pasando muy mal, ¿verdad?», pregunté. «Sí», dijo simplemente, «pero están saliendo adelante. El trabajo de Laura es real. Daniel incluso tomó un curso de planificación financiera, si puedes creerlo». Reí suavemente. «¿Tienes dudas?», preguntó ella con cuidado. «A veces», admití. Veo esa foto de Valeria y me pregunto si estoy castigando a una niña inocente por los errores de sus padres. No estás castigando a nadie, Elena. Estás viviendo tu vida. Hay una diferencia. La diferencia, dijo ella con firmeza, es la intención. No te fuiste para lastimarlos, te fuiste para salvarte. Pensé en eso mientras observaba el horizonte iluminado de Tokio desde mi ventana. Un año exacto después de aquella Navidad fatídica, me encontraba en una playa de Nueva Zelanda, viendo el amanecer. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. «Soy Laura. Ricardo me dio tu número. Valeria dio sus primeros pasos ayer. Lo grabé. Pensé que quizás querrías verlo». Sin presión para responder. Adjunto venía un video. Lo vi, una niña pequeña tambaleándose con una sonrisa de triunfo. Era la primera comunicación directa de Laura en un año, sin exigencias, sin culpa. Solo un momento compartido. Más tarde, ese mismo día, envié una respuesta sencilla: «Gracias por compartirlo. Es hermosa». No era perdón, no era reconciliación, pero era algo. Una pequeña grieta en el muro entre nosotras. Mientras el sol se elevaba sobre el Pacífico, caminé por la orilla. Frente a mí se extendían kilómetros de playa sin recorrer. Detrás de mí, un rastro de huellas que la marea ya comenzaba a borrar. No tenía idea de a dónde me llevaría este camino, pero por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me asustaba. Me emocionaba. Porque era mi camino, mi vida, y nadie volvería a arrebatármela jamás. Gracias por quedarte hasta el final y escuchar mi historia. A veces, elegirnos a nosotros mismos duele, pero también sana. Si algo de este relato tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Tu voz puede ser el abrazo que alguien más necesita hoy.